ready to go. Cheers. Cheers. Coffee time with Andrés and Sheila. Hola, somos Andrés y Sheila y estamos aquí en nuestro estudio y nos gustaría compartir con vosotros este nuevo proyecto. Queremos compartir un podcast semanal con vosotros que sea más como una conversación relajada entre nosotros, quizás a veces con invitados, pero estamos muy ilusionados y esperamos que os guste. Sí, va a ser un proyecto muy interesante y tenemos muchas ganas de ver cómo se desarrolla. Bueno, la verdad es que llevamos mucho tiempo intentando empezar esta idea, ¿verdad? Desde Berlín ya estábamos pensando... Bueno, de hecho ya habíamos hecho varios tests en Berlín, ¿no? Este es como el test número... no sé, he perdido la cuenta. Pero la idea de conectar a través de conversaciones es como tú y yo hemos siempre crecido juntos, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo cuando salimos de España, fuimos a Berlín hace ya 12 años. 13 años. 13 años. Y de repente ver como este tipo de crecimiento también en mindset, en mentalidad, en ver cómo hay cosas que aprendes, que compartes, a través de la conversación creo que es una forma en la que se aprende más que muchas veces incluso que leyendo un libro o que escuchando un audiolibro o cosas así. Para mí siempre el formato de conversación ha sido algo que creo que nos ha ayudado mucho a crecer. Y por eso surgió esta idea de decir, ¿qué pasa si alguna de nuestras conversaciones la podemos grabar? Exactamente. Y nuestras mejores conversaciones han ido pasando en el coche, porque ahora mismo utilizamos mucho el coche. Y Estar aquí en... claro, hoy tenemos aquí un poco el luxus de poder estar aquí resguardados del viento, pero la idea es esa, que podamos compartir las ideas que vamos teniendo y lo que también la gente nos está preguntando, lo que podría ser de ayuda, de pues algunas claves que nos han ayudado a nosotros a crecer y a aprender y básicamente en todo lo que hemos hecho en los últimos años. Y yo creo que sería muy guay la idea esa de invitar a gente, de traer ideas, de incluso libros, comentar cosas que sean interesantes y que de verdad que sirvan a la gente para aprender, para crecer. Bueno, que está claro que nosotros no tenemos todas las respuestas, ni mucho menos. E incluso cuando a veces tenemos algunas ideas, las ideas también van cambiando con el tiempo. Sí. Pero el hablarlo creo que es lo mejor, lo más sano, el poder compartir. Bueno, tú y yo estamos trabajando juntos desde hace muchísimo tiempo. Sí, esa es una de las cosas que es muy interesante, ¿no? Como nos conocimos hace casi 20 años, casi. Y empezamos a trabajar juntos antes incluso de estar juntos. Exactamente. Que es muy interesante porque muchas parejas con las que hemos podido hablar nos dicen, trabajar con mi pareja es lo último en lo que podría pensar que puede ser algo efectivo. Cada uno, compartimos el resto del tiempo, pero cada uno en su trabajo. Y para nosotros de alguna manera ha sido diferente. Sí, ha funcionado muy bien. Hace unos meses nos mudamos aquí a Valencia, y la zona de Valencia, y hemos visto como de pronto nos hemos visto envueltos en toda esta situación, involucrados de la Dana por cercanía. Y en Berlín llevamos 10 años trabajando, formando equipos de voluntarios con diferentes empresas, diferentes compañías. Y eso es lo que yo quería también reflejar un poco, porque, fíjate, hace una semana hemos estado con estas chicas de Chefs Solidarios. Y una de las partes en la que hemos podido ayudarles ha sido en toda la parte, hemos tenido un meeting en toda la parte de estructura, de estrategia, de mentalidad, de qué diferente es a lo mejor crear un equipo de voluntarios a un equipo que trabaja en una empresa. Claro. Porque los mismos alicientes no están allí, son alicientes muy diferentes. Sí, es muy diferente la motivación, ¿no? Pero la gratificación también es muy, muy diferente. Sí, exactamente. Entonces, esa era un poco la idea que estaba pensando yo hoy de compartir a lo mejor algunas claves, algunas ideas que nos han servido a la hora de construir este tipo de equipos, por si alguna persona está ahora mismo en esta situación también, que seguimos estando con los efectos, y esto va a seguir durante unos meses todavía, e incluso años, los efectos de esta Dana. Pero yo he visto algo diferente, sobre todo en la gente joven. Sí. Una forma de involucrarse de una manera muy, muy diferente a estar trabajando en un trabajo al que vas de 9 a 6 o cuál sea el tipo de trabajo que tienes. Pero ha sido muy interesante porque lo mismo exactamente se podría igualar a los mayores adultos. Que algunos de los voluntarios que hemos visto, el más mayor tenía 90 años y estaba ahí cocinando paellas. Luego tenemos una señora de 80 y pico que te estaba diciendo a ti, yo estaba hecha polvo, me tenía que esconder ahí en un punto para descansar la espalda, pero luego me tomo un paracetamol y sigo. Y esto también me ha encantado porque de repente
ha sido darles propósito a 2 generaciones Claro, que parece que de alguna manera hemos estado como separando sí, alienando la una de la otra, cuando realmente somos todos vivimos la misma generación, ¿no? exacto. Todo lo que estamos vivos ahora, hoy en día, somos parte de una generación. Y creo que también nos necesitamos los unos a los otros. Y eso es Sí, algo que realmente no me gusta, que se aísle o que se separe o que como que, digamos, estos ya no sirven para nada y estos, esos generalismos no son nada, no ayudan para nada. no. Y se ve el fruto de ello. Porque fíjate, el construir una vida pensando que cuando llegues a los 65 vas a poder por fin descansar, pero ya no estás trabajando, que es lo que estabas tú aportando también con tu día a día a la sociedad. Ahora de repente estás sin hacer nada y, no sé, a lo mejor teniendo más tiempo para la familia, más tiempo para viajar, si es que la salud te lo permite. Mm. Pero lo que dices tú, para esta gente de repente Ese ver, propósito, ¿no? Ese exacto, sentido de comunidad, mi vida puede tener un impacto en otras sí. personas. Toda esta iniciativa de cocinar para la gente dañada ha sido gracias a la gente mayor, Sí, porque sí, son sí. los que estaban ya jubilados, los que tienen más Tener tiempo más extra entre tiempo. semana, han estado cocinando durante semanas, Sí, sí, miles y miles de miles y miles raciones. Y esto lo que decías tú, esta gente mayor que de repente se ven que pueden añadir algún valor a la sociedad en la que viven. No están simplemente apartados en Claro, su casa. claro. Propósito, ¿no? Exacto. Y lo mismo con la gente joven. Mm, Tanto decir que la gente joven, que sí, que blandos, que sí esto, que sí lo otro, y de repente los ves ahí unidos como equipo, sí, tomando iniciativa, formando equipos fuertes. Para mí eso ha sido súper bonito de ver también y de ver la fuerza que hay allí. sí, sí, sí. Nosotros estamos un poco entre medias, ¿no? Pero mira, pues lo que decías tú, este tipo de separación de, mira, eres demasiado joven para esto, ahora eres demasiado mayor. Es que ¿cuándo es el tiempo adecuado para nada? Al final todo este tipo de generalismos o de generalizaciones Mm, y, y intentar ponerte en una caja. Por eso, así salió un poco también nuestra iniciativa, ¿verdad? De unboxing. claro, No te dejes poner en tu unboxing, en exacto. esa caja en la que tu mentalidad tiene que ser esta, esto es lo que tienes que, si eres de esta generación, esto es como eres, esto. Todo el Sí, mundo sí, intenta sí. ponerte una etiqueta y meterte en esa caja y cuando no te pueden etiquetar es algo que no pueden comprender. Claro, exacto. Se queda como. Creo que el mejor cumplido que te pueden dar es que no encuentran una caja para ponerte o etiquetarte. Realmente hoy en día. Y, y eso es lo que hemos visto también nosotros en nuestro camino estos últimos años, de Mm, salir de la universidad en España, ir a... Estuvimos en Nueva York con una beca, luego nos fuimos de allí, volvimos a España y dijimos, ¿qué hacemos ahora? Vamos a probar ir a Berlín. Y en Berlín de repente ver que podemos construir de cero, empezar algo, todo difícil, todo incómodo, pero en medio de esa incomodidad encontramos algo muy, muy fuerte, mm, que era el propósito. sí, Y creo que eso fue también una parte muy fuerte tú y yo trabajando juntos, sí, sí. que a través de eso también te das cuenta que juntos también hacemos un muy buen equipo. Bueno, Yo más, estaba más y no pensando. menos, ¿no? Pero Hombre, claro, no hay nada, nada es perfecto. Pero yo estaba pensando así quizás de compartir algunas claves, ¿no? De cuando se nos presentaron oportunidades, qué es lo que hicimos, cómo. Porque tuvimos muchas oportunidades también para decir, "Pf, vámonos de aquí, esto es una ya, locura o lo que sea". ya, Eh, pero, de alguna manera, las cosas puertas se fueron abriendo que nos dieron lugar allí a realmente crear una vida muy buena y crecer, o sea, tener pues yo qué sé, no solo propósito, pero también un trabajo genial, un grupo de amistades genial, que no es el caso para mucha gente que va a Alemania, ¿no? ya. También es verdad que Berlín es muy diferente, es súper internacional y todo eso, pero creo que no se trata tanto de la ciudad, sino de la mentalidad con la que nosotros llegamos Mm. y lo que nos dimos cuenta, ¿no? Las cosas que nos tuvimos que dar cuenta a través de la experiencia esa de sacarte completamente de tu zona de confort, ¿no? Sí, sí, porque al final la ubicación puede cambiar, Exacto. pero tú estás siempre ahí en la ubicación en la que estés. Tú te llevas contigo mismo. Entonces, si no aprendemos a trabajar en nosotros mismos, las circunstancias de alrededor no van a marcar ninguna diferencia, porque me gustan todos estos ejemplos donde hay gente que han vivido una infancia muy difícil, por ejemplo, Mm, y una persona ha salido de esa situación intentando hacer algo bueno por los demás, y otra persona ha salido de esa situación dañada. dañada como una víctima, y las dos personas han vivido la misma situación. Sí, que pasa a veces incluso en familias, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros fue un poco
ese momento de intencionalidad. Nos recomendaron un libro y creo que era algo así como las 15 leyes del crecimiento. Estaba en inglés. 15 Laws of Growth. 15 Ujú, leyes de crecimiento. Algo, ¿no? Era algo ujú. así. De Principios o... principios de Maxwell. Y el primer principio era que cualquier crecimiento es por diseño. Sí. Claro, eso a mí me llamó mucho la atención en ese momento que lo estábamos leyendo. Ujú. Darnos cuenta, vale, si queremos seguir creciendo, va a tener que ser por diseño. Porque si te das Claro, cuenta en la escuela, en la universidad, en cualquier sitio en el que estás creciendo como una persona joven, ya te ponen ese diseño para ti. claro, Pero en cuanto tienes que ponértelo tú a ti mismo, empieza la parte que tú tienes que decidir cuál es el exacto. crecimiento que quieres para tu vida y dónde quieres verte. Y donde tienes que empezar a aplicar disciplina en tu vida, ¿no? Que no te lo va Exacto. a dar nadie. De hecho, tienes tú que Mm, aprender. Yo recuerdo que al principio de estar allí nos costaba todo tanto y era como si teníamos dos cosas diferentes planeadas en un día y era súper estresante. claro. Movernos en la ciudad era súper estresante. eh, Me acuerdo como que nuestra capacidad era tan pequeña al Sí, principio y poco a poco fuimos, pues eso, tomando oportunidades, diciendo que sí a algunas cosas, claro. eh, aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Todo esto, hablar en público y todo eso, Ya. no creo que era nuestra fortaleza, para nada. Pero fue a partir de ponernos en esa situación por diseño, por decisión, por Claro, predecisión, ¿verdad? Porque fíjate, hoy justo estábamos hablando de eso, de que hay muchos consejos, ¿no? En TikTok, en Instagram, en YouTube, que suenan muy bien, sí, pero cuando luego rascas un poco te das cuenta de que no hay nada detrás que realmente tenga un valor de peso para seguir esa tendencia. Por ejemplo, lo que estabas diciendo tú de ponernos en situaciones que hemos tenido que decir que sí a muchas cosas que eran incómodas para nosotros. Pero luego, hablando el otro día con alguien, me estaba contando que, mira, yo estoy aprendiendo a decir que no. Digo, vale, suena muy bien, porque en el vídeo donde lo has visto, suena muy bien. Ah, mira, aprende a decir que no, porque todo el mundo va a utilizarte si dices que sí todo el tiempo. Pero si nunca aprendes a decir que sí, no vas a poder decir que no. ¿cómo vas a aprender a decir que no? ¿No? ¿A qué? Entonces, claro, no suena tan bien el de aprender a decir que sí, porque requiere mucha más disciplina, requiere mucho más ponerte en situaciones incómodas. Hombre, yo creo que, por ejemplo, desde mi punto de vista, cuando se trata de decir no, Hmm, creo que es importante decir que no cuando tú has creado unos límites, ¿no? Unos boundaries. Y tú hmm, has dicho, mira, este es como mi límite personal. Hasta aquí, sí, depende, ¿no? En qué cosas. Pero cuando se claro, trata de oportunidades, creo que muchas veces estamos tan ofuscados en nuestro propio mundo que no vemos claro, que las oportunidades están viniendo a la puerta de nuestra casa, nos están llamando a la puerta. claro. Entonces, si tú no estás preparado, que esto lo hemos hablado también con el tema de lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Hmm, De la Dana. Si tú no estás preparado para ayudar, vas a tener que ser ayudado. claro, Los que vinieron con los 4x4 estaban preparados, los 4x4 estaban listos, no necesitaban revisiones, no necesitaban arreglos de taller, estaban listos claro. para cogerlo Hmm, y sí, marchar. Los que han sabido organizarse han funcionado muchísimo mejor. Quizá no es que estaban preparados a que pasara una catástrofe, pero, por ejemplo, el setup que vimos en la parroquia, estaban preparados para servir directamente. sí. Sabían cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque lo han practicado. Entonces creo que esa práctica viene a veces de las pequeñas oportunidades que dices que sí, como lo que tú hablabas Exacto. de que te inviten a hablar en público y que tú digas, quizás lo incómodo, pues claro que es incómodo. Claro que te da vergüenza, claro que te tienes que sobreponer a ti mismo, claro que tienes que aprender quizás a pronunciar mejor porque encima estás hablando en otro idioma. Mm, Pero, ¿cuál es el resultado de todo eso? Si pones todo junto al final de un año, ¿cuánto has aprendido, ¿no? De mm, cada oportunidad que se te ha claro. dado. Y eso es lo que hemos visto también nosotros, estando aquí, que las cosas que teníamos en su sitio nos han permitido poder ayudar más. Lo que hemos aprendido en liderazgo de equipos nos ha permitido poder ser efectivos en esa parte. Y es un camino que hay que recorrer y no hay atajos para eso. Entonces, no te hace falta ir a un manual y decir, mira, a ver qué pone aquí sobre el liderazgo de equipos en esta página, en este libro. Ya lo has aprendido, ya has Claro, interiorizado. pero ¿por qué lo has interiorizado? Porque lo has aplicado. Claro, Entonces, otra vez vuelve la oportunidad. Si tú no le das oportunidades a la gente a aplicar los conceptos que están aprendiendo, quizás al principio la gente aprende por imitación, también los niños aprenden por sí, imitación, pero si no les das la oportunidad, confías en ellos en algún momento para que ellos apliquen lo que están viendo o aprendiendo,
nunca lo van a pasar, nunca van exactamente, no se va a convertir en algo interiorizado. Pues sí, eso es lo que yo veo que sale en esos momentos de crisis. En los momentos en los que pasa algo fuerte como esto que ha pasado, sale lo que realmente hay dentro de ti. Lo que decías tú, lo de los 4x4 están preparados. A mí me llama mucho la atención esa parte, sí, la que estábamos hablando, ¿no? De ver a Las parejas que hemos diferentes conocido, respuestas, sí, ¿no? diferentes respuestas de gente que hemos conocido de Valladolid, que se levanta a las 4:30 de la mañana porque han visto en internet lo que ha pasado en Valencia. Y se han levantado a las 4:30 de la mañana para conducir con el coche cargado de cosas. Hasta un punto, Y a lo mejor sin hay otra, saber. otra parejita que ve lo mismo y la respuesta es totalmente diferente. Es más, a lo mejor de temor, porque han escuchado Claro. también que Ujú. es mejor que no vayan todos. ¿Sabes qué es lo que hay dentro de ti que te genera Sí. un tipo de respuesta u otra? Y es muy interesante porque alguna gente me decía, es que yo nunca he sido así de esto de voluntariar y todo eso, pero era como que sentía que tenía que estar ahí. En mi corazón me decía que tenía que estar ahí. Y de verdad que ha sido un impacto tan fuerte Ya. y Sí, tan necesario, ¿no? es que incluso nosotros lo que empezamos a hacer fue eso, pequeños vídeos para poner en WhatsApp y Telegram, en los canales, y a un punto nos animaban y nos decían poner un pequeño canal de YouTube, así lo podemos ver allí. Y a través de eso hemos recibido un montón de voluntarios y hemos podido ayudarles también a dónde ir. O sea que todo este tipo de estar preparado con algo, me Mm. encanta ver la gente que ha utilizado todas sus redes sociales Sí, sus para hacer un conexiones. impacto muy grande, que han Sí, recaudado muchísimo dinero, han conseguido movilizar a un montón de voluntarios. Es que ha sido algo eso es increíble. igual, estar preparado, utilizar lo que ya Mm, tienes, esa red de influencia, para ayudar. Ha sido de un mes de locura. locura, sí. Dentro de todo la tragedia, creo que también ha estado muy bien ver todas estas cosas que han salido a la superficie, de Sí, todo lo que no ha funcionado, las instituciones, los organismos, la sí, burocracia, que la también resalta lentitud. mucho, ¿no? Exacto, Los problemas que ya estaban ahí, claro, pero que se han resaltado bajo presión. claro, ¿Qué pasa cuando hay presión? Si todo va bien, cuando no hay presión, si todo va bien, mientras que medio funcione, nadie se exacto. preocupa. Aquí no se queja nadie. Pero cuando ha habido una situación de realmente emergencia y necesidad y presión, ¿qué ha salido? Lo que hay dentro. Lo que hay dentro. Pues eso es lo que, lo que hemos visto. Y no se trata tampoco del héroe o de, ¿sabes? Esta parte de que estás ayudando y te sientes necesitado, pues trata de ver cuál es la respuesta que surge en mí cuando veo eso. Claro, Y hay muchas maneras de ayudar. Incluso una persona nos decía, bueno, no veo con mucho barro encima. Hombre, porque hemos estado en el barro 3 días viendo que no era efectivo si no hay coordinación. claro. ¿Sabes? Entonces, ver esa parte de Mm. cuál es la respuesta. Esa fue tu idea. Porque yo personalmente estoy más cómodo con la pala, intentando hacer algo que sé que parece que estás haciendo Físico. físico. Pero tú me decías, oye, vamos a parar esto y aportar lo que nosotros podemos aportar, que sabemos. Claro, porque era totalmente caótico. Claro, eso para mí fue un momento también de cambio, decir, a ver, vale, ¿cómo podemos poner nuestras habilidades al servicio de esta situación? Claro. Y eso es lo que hemos visto, toda esta gente que decías tú, el hombre este de la parroquia, la persona que está haciendo las cocineras, las chefs. Hay gente que se ha empezado a movilizar de una manera para ver cómo poner su habilidad al servicio de esta necesidad. Sí. Entonces, estas son un poco las conversaciones que creo que son importantes que no desaparezcan ahora después de esto, porque ha Sí, salido algo porque muy bonito. las lecciones que se pueden aprender, creo que de esto no Mm, podemos pasar páginas sin coger estas lecciones y aprenderlas y exacto. aplicarlas y estar preparados. Sí, Porque esto ha sido una catástrofe mayor, pero tenemos que estar preparados, porque obviamente lo que se ha resaltado completamente es que el Estado, el sistema no se va a encargar de tus problemas. no. Y estas son las reflexiones que nos gustaría tener. Yo creo que en las semanas que vienen nos gustaría hacer una reflexión a la semana, o poder compartir lo que estamos pensando en la semana, pero todo surge también de esta parte de venir de un sitio donde estamos trabajando en este área, de repente ver cómo podemos ser de utilidad aquí Sí, y las oportunidades que han salido, estando preparados, y cómo podemos compartir esto un poco con quien quiere escuchar.
tenemos tantos temas que nos gustaría abarcar que vamos a ir cogiendo como diferentes cosas, desde liderazgo, cómo trabajar con voluntarios, cómo trabajar en equipos. Algunas de las cosas son parte de psicología también, Sí. de alguna manera, también personalidad y cómo trabajar las diferentes personalidades. Pero luego realmente nos gustaría hablar de cosas como relaciones. ¿Por qué? Porque es un tema súper importante y las relaciones están en todo en nuestra Ya. vida. Entonces, yo qué sé, simplemente empezar de alguna manera. Como esta mañana. Empezamos a Esta caminar. mañana, porque yo estaba viendo vídeos de Sí, relaciones. Andrés me estaba enseñando algunas tonterías. Y tú me dices, ¿eso qué es? Y yo digo, mira, esto está muy bien, ¿verdad? Y tú me dices, no, eso es una basura. Exactamente. Entonces, nos gustaría simplemente pues compartir, no porque seamos súper expertos, pero simplemente por la experiencia que hemos tenido y la experiencia que tenemos 16 años casados, 18 años juntos, 20 años de amistad. Pues un poquito de experiencia tenemos. Claro, pues algo compartimos. Creo que esto está bien como episodio Cero. Vale. Bueno, Bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. un abrazo. Adiós.